El Señor les bendiga, amados hermanos. Le damos la gloria al Señor por este nuevo día en que nos permite congregarnos. Alabamos al Señor y le damos gracias por su amor, por su misericordia. Glorificamos su nombre porque es una nueva oportunidad para alabarle. Vamos a orar, amados hermanos. Padre bendito, te adoramos, te glorificamos en esta mañana. Te rogamos que en el nombre de Jesús, Señor, abras los oídos de los sordos, Señor. Destapes, Señor, los ojos, Señor, para ver la luz de tu victoria, para caminar en tu senda de verdad y justicia. Señor, ayúdanos en esta hora para que el querer como el hacer por tu buena voluntad esté en nuestros corazones, Señor, y confesemos con nuestra boca tu palabra, tu evangelio de verdad. Caminemos en tu senda. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tú quitas todo temor, porque tú nos das la victoria, porque pones el querer como el hacer para que podamos, Señor, esforzarnos en ti y ser vivificados en ti. Te damos la gloria y la honra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Le damos gracias al Señor porque Él está con nosotros, porque no importa las circunstancias que estemos viviendo, porque no importa las dificultades que estemos afrontando, amados hermanos, el Señor es con nosotros y por nosotros. Y nosotros debemos mirarlo a Él para ser plenos en el que tiene la plenitud de la deidad, en Cristo Jesús, y nosotros en Él victoriosos. En esta mañana voy a invitar a la hermana Jenny Moreno para que ore por el propósito de este mes, que ha sido ser vivificados en el amor de Cristo, recobrar ese primer amor y entender que debemos amarlo y servirle con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Nuestra hermana Jenny con nosotros. Buenos días a todos los hermanos, Dios los bendiga. En esta mañana quiero recordarles la meta que tenemos para el mes de septiembre: volver, renovar y crecer en el primer amor. ¿Cuál es el tercer paso? Desea servir a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Quiero invitarlos a Deuteronomio capítulo 10, versículo 11. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Dice la palabra: ahora pues, Israel, y acá viene una pregunta, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y acá viene como unos parámetros que Dios nos pide. Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y el último punto es: y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces aquí esto es lo que nos está pidiendo Jehová nuestro Dios. Entonces el punto de hoy es: y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo podemos desear servirle a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma? El primer paso es volver a esas primeras obras. Quiero invitarlos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. ¿Qué dice la palabra? Versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí le estaba hablando a la iglesia de Éfeso. Trabajaba arduamente, tenía paciencia y trabajaba por amor del nombre de Cristo. Pero, ¿qué pasó a ellos? Habían perdido su primer amor. Entonces, ¿cuál es la recomendación que les hizo Dios? Recuerda por tanto de donde has caído, versículo 5, recuerda por tanto de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces, ¿cuál es la invitación en esta mañana? Que recordemos de esas primeras obras. Recordar, volver a ese primer instante en el que nosotros decidimos servir a Cristo, en el momento que nosotros decidimos seguir a Cristo. Entonces, y volver a hacerlas, porque aquí ¿qué dice? ¿De dónde has venido? Arrepiéntete de lo que has hecho y vuelve a esas primeras obras. Entonces, ellos trabajaban, y puede que nosotros a veces trabajemos arduamente y seamos pacientes, pero ¿hay amor en lo que estamos haciendo y en nuestro servicio a Dios? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Entonces la invitación en esta mañana es que recordemos esas primeras obras y qué nos llevó a servir a Dios, y volvamos a eso. El segundo punto es recordar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a 1 Samuel capítulo 12, versículo 19.
Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 19. Dice la palabra. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Entonces el pueblo había actuado mal y había pedido rey y había actuado de una manera incorrecta, pero le estaban pidiendo el favor a Samuel que intercediera por ellos. Pero ¿cuál es la recomendación que les hace Samuel? Y Samuel respondió al pueblo: primero, no temáis. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Entonces él les dijo: si se habían equivocado, no tengan miedo. Pero la primera recomendación fue: no teman, pero no se aparten de Jehová, y sírvale con todo su corazón. No os apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Entonces les dijo: no se aparten por ir tras esas vanidades. Y quiero que vayamos al versículo 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Ahora vamos a saltar al versículo 24. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad, con todo vuestro corazón. Es decir, servirle con toda la sinceridad. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Ese considerar es reflexionar con detenimiento, o sea, reflexionar con mucha atención. Entonces, ¿qué les está diciendo eso? Solo tengan ese temor reverente hacia Jehová. Sírvanle de verdad con todo su corazón. Y pues también consideren, reflexionen atentamente cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Entonces debemos recordar esas cosas tan grandes que Jehová ha hecho por nosotros, que Dios ha hecho en nuestra vida, para nosotros volver a tener ese sentir de servirle con todo nuestro corazón. Ahora, el paso número 3, esforzarnos por quitar los ídolos. Y quiero invitarlos a Josué 24:14. Josué capítulo 24, versículo 14. Aquí Josué se estaba despidiendo, era el discurso de despedida de Josué. Pero ¿qué dice la palabra? Versículo 13, vamos a leer desde ahí. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Ahora, ¿qué dice? Ahora pues, temed a Jehová, y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Entonces aquí quiero resaltar 2 puntos. El primero es que un ídolo es algo que nosotros, por lo cual nosotros sentimos un amor extremo. Entonces aquí quiero mostrarles que él les decía: teman a Jehová. Lo mismo que pasó en Samuel, les decía: tengan ese temor reverente y sírvanle con integridad y con verdad. Y también nos muestra que tenían que quitar del medio de ellos todos esos dioses, todos esos ídolos que no eran provechosos, y no ir en pos de vanidades. Así mismo lo dijo Samuel. Y acá en el versículo 15 quiero mostrarles lo que les dijo Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos. Los invito a escoger hoy a quién sirváis. Entonces les dijo: si no les parece, pues ustedes escojan a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y hay una promesa muy bonita para toda la familia: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él les dio a escoger y les dijo: si no le van a servir a Jehová, está bien, no le sirvan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando nosotros tomamos esa decisión de servirle a Jehová, también hay promesa para nuestra familia, que es lo que nosotros como iglesia estamos pidiendo por las familias de la iglesia, para que todas las familias de la iglesia lleguen a servirle de todo su corazón y con toda su alma a Jehová. Y que hay promesa: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el tercer punto. Ahora, el cuarto punto es diligencia y fervor del Espíritu. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia,
Entonces, la diligencia es ese cuidado y esa prontitud con el que yo hago, y la agilidad, la eficiencia con el que yo hago algo, ¿sí? Y el fervor es un sentimiento de entusiasmo y admiración hacia alguien o hacia alguna cosa. Es ese sentimiento profundo del alma. Entonces, ¿qué dice Romanos 12:11? En lo que requiere diligencia, no perezosos. Entonces, la invitación es a ser diligentes y eliminar la pereza en el servicio. Fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. O sea, aquí también la invitación es para que nosotros busquemos ese fervor en nuestro espíritu, ese crecimiento en nuestro espíritu, y para que busquemos con todo nuestro corazón ser diligentes y quitar toda pereza que nos aparta de ese servicio a Dios. Ahora, y por último, ya para terminar, estar alegres. Entonces vamos a ir rápidamente al Salmo 102. Salmo 102. ¿Qué dice la palabra? Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Regocijo es esa alegría extrema, esa alegría que se nota en nuestra manera en nuestra parte física. Es una alegría extrema que se ve reflejada en nosotros. Amén. Entonces, servid a Jehová con alegría. Cuando uno ama y vuelve a esas primeras obras, uno siente gozo y alegría en todo lo que hace, porque no lo hace porque se vuelve una costumbre, sino uno lo hace porque en su corazón siente que debe hacerlo. Entonces, y ese es ese fervor del Espíritu lo que también nos ayuda a que haya ese gozo al momento de servir. Entonces, la invitación es a que nosotros esta semana nos esforcemos, y no solo esta semana, sino de aquí en adelante, nos esforcemos para buscar servir a Dios con todo nuestro corazón y que podamos volver a esas primeras obras. También recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que han sido cosas maravillosas. Quitar esas cosas que no nos permiten servirle a Dios, esas cosas que no nos permiten ser esas personas esforzadas. También la invitación es a crecer en el Espíritu, a crecer en el Espíritu, en el fervor del Espíritu, para poder llegar a alcanzar esas primeras obras y volver a despertar ese primer amor que nos llevaba a servir a Cristo. Y por último, estar siempre gozosos, porque todo el trabajo que se hace para Dios no es en vano. Entonces vamos a orar, mis hermanos, para que en esta mañana sea Dios el que toque nuestros corazones y nos permita volver a ese primer amor y volver a esas primeras obras y poderle servir con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque en esta mañana tú te estás moviendo en medio de nosotros, Señor. Te damos la gloria y la honra solamente a ti. Gracias por la palabra que nos has dado, Señor. Queremos volver a esas primeras obras, Señor. Queremos volver a sentir ese fervor en nuestro corazón al momento de servirte, Señor. Señor, no queremos apartarnos de ti, sino queremos cada día crecer en ti, Señor. No ir en pos de vanidades, Señor. No ir tras cosas vanas, sino, Señor, estar junto a ti, servirte a ti con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, que podamos decir cuando tú nos llames: heme aquí, Señor, envíame a mí. Ser esos siervos diligentes que tú buscas, ser esos siervos aprobados por Cristo, esos siervos que te agradan, Señor, que los talentos que tú nos des podamos utilizarlos para tu gloria, para tu honra, Señor. No esconder el talento que tú has puesto en nuestras manos, porque el estar hoy aquí, Señor, es una oportunidad que solo tú nos das, Señor, sino que podamos utilizar esos talentos para trabajar para ti, que con todo lo que hemos aprendido y lo que hemos crecido y con todo nuestro corazón podamos servirte en amor, en ese amor fraternal, no fingido, que no nos acostumbremos a hacer las cosas, sino que cada cosa que hagamos para ti sea con ese primer amor, con ese amor que nos hace sentir gozosos, con ese amor que nos lleva más allá, a ser diligentes, a quitar toda la pereza, Señor, a ese amor que nos lleva más allá de nuestros propios límites, Señor, porque en ti no hay límites, porque tú puedes hacer cosas grandes y extraordinarias en nuestras vidas, Señor. Necesitamos volver a ese primer amor, necesitamos volver a esas primeras obras, dándonos la fuerza para quitar toda pereza, todo costumbrismo, Señor, quitándonos la fuerza y ayúdanos, Señor, a quitar de nosotros todo ese costumbrismo
egoísmo que no nos permite crecer en el fervor del Espíritu, que no nos permite, Señor, crecer en ti, Señor. Te necesitamos, Señor, y hoy te damos la gloria, la honra y la alabanza por esta mañana, porque nos has enseñado a crecer en ese primer amor, que a partir de ahora, Señor, podamos seguir creciendo en ese primer amor. Gracias, Señor Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. Gloria, gloria le damos al Señor, amados hermanos. Alabamos su nombre porque Él es con nosotros y por nosotros. Gracias a Dios, porque el que hoy está enfermo puede confiar que Dios le sana. El que hoy necesite ser renacido en Cristo, es renacido, es la nueva criatura, y lo recibimos en esta mañana. Recibimos la bendición de su presencia, la bendición de su victoria. El que tiene un problema económico, reciba en esta mañana la victoria y la dirección perfecta para su problema. Queremos saludar a los hermanos de los albergues, los que nos están viendo por las diferentes zonas del país, los hermanos que estén en Bogotá. Hermanos, crean, Dios ha sanado sus cuerpos, sus almas, y está peleando por la victoria de su salvación. Amados hermanos, creemos que Dios está con nosotros y recordemos que es bienaventurado el que cree en el Señor, y que el Señor es pronto para oír la voz del afligido y darnos respuesta en todas nuestras circunstancias. No importa el problema que tengamos, Él está ahí, y le damos la gloria a Dios en esta mañana. Y vamos a continuar con el mensaje de la palabra por el hermano Miguel. Bien, mis amados hermanos, vamos a estudiar la palabra. Que Dios nos ayude en esta mañana. Vamos a orar. Señor Jesús, ayúdanos. Padre, que podamos estudiar tu palabra, amar tu palabra, practicar tu palabra, vivir tu palabra. Estamos buscando un derramamiento del Espíritu, Padre mío. Dependemos absolutamente, Señor, de ese avivamiento. Ayúdanos, Padre Celestial, para ser mejores creyentes, Padre mío, más consagrados, más entregados, más comprometidos, Señor glorioso, porque necesitamos en este tiempo malo tu apoyo. Necesitamos en este tiempo malo tu presencia, tu ayuda, tu fortaleza. Ayuda a cada hermano en particular, Padre mío, para que sea fortalecido en fe, fortalecido en su vida espiritual, de tal manera, Señor bendito, que pueda mantener la bendición tuya, Padre Celestial, y la bendición tuya en su familia. Señor, ayúdanos, oh Dios, porque necesitamos más de ti en este tiempo malo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, yo les quiero hablar hoy sobre si alguno oye mi voz. Vamos a cantar ese coro nuevamente. Ese puede oír tu voz llamando. Que el Señor abra nuestro oído para poder oír la voz del Espíritu, para corregir las fallas que tengamos y para poder enderezar el camino para la gloria de Dios. Vamos a cantar el coro. Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando. Trae tu cruz y ven en pos de mí. Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando. Trae tu cruz y ven en pos de mí. Amén. En este tiempo final, hermanos, es un privilegio haber conocido la palabra. Los que no han conocido la palabra la van a ver muy mal. Solo los creyentes van a tener gracia para poder superar este momento. Adorado sea Dios. Leamos la palabra del Señor, hermanos. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice así la palabra, mis amados hermanos. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Que Dios nos permita abrir el oído. Porque ¿qué dice la palabra? Si alguno oye mi voz. Que Dios nos permita oír esa voz amorosa del Señor. Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, entonces la idea es proclamar que somos sus hijos, que hemos oído su voz y que por tanto nos pertenecen derechos que solo los hijos de Dios tienen. Alabanzas al Señor. Miremos y repasémoslo rápidamente, mis amados hermanos. En primer lugar, no olviden que por la obra de Cristo somos adoptados hijos de Dios. Repasémoslo. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dice así la palabra. Y por cuanto sois hijos, Gálatas 4, 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, según el versículo 6, somos adoptados realmente hijos de Dios. Somos hijos de Dios en adopción. En el versículo 7, en el versículo 7 dice que ya no somos esclavos, es decir, del pecado o de la obra maligna, inclusive de Dios. Ahora somos hijos. Ahora bien, mis amados hermanos, Dios quiere darnos herencia. Miren ahí Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Dice, el que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Nada menos. Ojalá lo entendamos. El que venciere heredará un lote, una casa. No. Dice que todas las cosas del universo. Heredará todas las cosas. Hermanos, si entendemos la palabra nos esforzamos. Porque sabemos que en ella está la vida. Alabanzas al Señor. Ahora bien, somos herederos con Cristo. Eso ya es mucho más allá de la mente humana. Miren Romanos capítulo 4, versículo 13. Romanos capítulo 4, versículo 13. Romanos capítulo 4, versículo 13. Dice así la palabra. Romanos 4, 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia, es decir, a nosotros, la promesa de que sería heredero ¿de qué? Del mundo entero, sino por la justicia de la fe. Si no aflojamos en fe, si nos mantenemos por fe en Cristo, somos los herederos del mundo entero. Usted puede ver por televisión esas ciudades, todas esas cosas que tienen tantas riquezas. Nosotros somos los herederos de todo eso. Así dice la palabra. Ahora, miren Romanos 8, 17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Dice así la palabra. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nada menos. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y nosotros somos herederos con Él. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Que Dios nos permita ponerle el alma, a amarlo, a adorarlo, a glorificarlo. Ahora bien, hermanos, si lo entendemos, todo nuestro ser llora por el Dios viviente. Si entendemos esa grandeza a la cual hemos sido llamados y ese amor infinito que se nos ha dado, hermanos, lloramos por el Dios viviente, clamamos por el Dios viviente, pensemos,
Como decía un hombre grande de Dios que hizo una obra muy grande en Cristo, decía: si Jesucristo es Dios y murió por mí, no hay nada demasiado difícil para que yo haga por Él. Adorado sea Dios. Que Dios nos permita, mis amados hermanos, entender a lo que hemos sido llamados, ¿sí? A la grandeza a la que hemos sido llamados, para que le sirvamos y adoremos al Dios Todopoderoso. Ahora, la pregunta claves: ¿amas a Dios? ¿Quieres adorarlo en el Espíritu? ¿Quieres andar con Él? ¿Deseas comunión con Él? ¿Quieres asociación con Dios? Entonces, a esas personas les dice el Señor, ¿sí? Como ya leímos. Entonces, dice el Señor: entraré a usted, cenaré con usted, y usted cenará conmigo, ¿sí? Si alguno oye la voz, entonces entraré a usted, cenaré con usted, y usted cenará conmigo. Casi nada. Que Dios nos permita, mis amados hermanos, entenderlo. Si miramos con más cuidado la verdad, sin lugar a dudas seremos más ricos. Y ricos de veras. Alabanzas al Señor. Ahora bien, hermanos, los hijos reciben su imagen, la imagen de Cristo. Miren Romanos 8:29. Miren Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice así la palabra. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que nos parecemos a Cristo. En cierto aspecto nos parecemos al Padre, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ustedes saben que los hermanos en alguna forma se parecen. Nosotros tenemos que parecernos a Cristo. No debemos dar la impresión de mundanos, de carnales, de pecadores. Debemos dar la impresión de gente santificada. Alabanzas al Señor. Tenemos que dar la imagen de Cristo. Ahora bien, eso hace que nuestra manera de vivir se amolde. ¿Sí, hermano? Porque dice la palabra que como era Él, así somos nosotros en este mundo. Entonces tenemos, cuando hablamos con la gente, cuando hacemos las cosas, cómo las hacemos. Muchas cosas que estamos haciendo, por decir algo, estamos barriendo. Lo hacemos bien, porque dice la palabra que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Si comemos, si hacemos lo que sea, debe ser bien hecho. El mundano puede hacerlo a medias, pero no el creyente, no el Hijo de Dios. Alabanzas al Señor. El Hijo de Dios tiene que vivir como Él era en este mundo. Adorados a Dios. Recuerden que el Señor, durante el tiempo que estuvo en la tierra, da la impresión de que fue carpintero, ayudó al papá. Me parece ver esa carpintería organizadita, limpia, hermosa. Alabanzas al Señor, ¿sí? Ahora, los muebles que hacía debían ser extraordinarios. Ahora bien, hermanos, sí, porque llevamos la imagen de Cristo. Ahora bien, esos que reciben su imagen proclaman los derechos de adopción. Es decir, esos creyentes verdaderos que han sido tocados por el Espíritu gritan: soy hijo de Dios. Y eso pesa, mis amados hermanos. Eso pesa, ¿eh? Esa identificación la respetan los infiernos. Adorados sea Dios. Ahora bien, hermanos, esos creyentes, es decir, esos que llevan la imagen del Señor, que son sus hijos, atan las cosas que están sueltas en esta tierra, o sueltan las cosas que están atadas. Eso es algo extraordinario. Y no solo aquí, sino allá. Miremoslo. Mateo 18, 18. Mateo 18, 18. Mateo 18, 18. Dice así la palabra del Señor. Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Eso parece que es imposible. Eso, hermanos, solo si tenemos el Espíritu lo creemos. Si no, parece una frase más. Pero eso es muy poderoso. Poder desatar en la tierra, ¿sí? Y en el cielo se desata. Y poder atar en la tierra y en el cielo dicen: átelo porque Él lo hizo. Es algo tremendo. Que Dios nos permita entenderlo para adorarlo.
para glorificar su poderoso nombre, para esforzarnos. Adorado sea Dios. Ahora, esos que son adoptados piden a Dios como hijos y reciben. Miren San Juan 16:24. Miren San Juan 16:24. San Juan 16:24. Dice así la palabra. San Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. A Dios le place que le pidamos y le place darnos. Alguien ha dicho que la debilidad de Dios es dar demasiado. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, esos creyentes, es decir, esos adoptivos en Cristo, son capaces de echar fuera demonios. Eso es algo también extraordinario. Miremos Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Dice así la palabra, versículos 17 y 18. Dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, es decir, a los hijos. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso parece una cosa imposible. Ustedes saben que Satanás fue querubín. Decirle a Satanás, váyase, ¿sí? Al querubín, ¿sí? Es algo tremendo. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Vino Cristo para darle un poder a la criatura increíble. Algo que era imposible. Pero si lo dijera un hombre, pues posiblemente no lo creíamos. Pero lo dijo Dios. Nos dio autoridad sobre todo poder del enemigo, ¿sí? Incluyendo al querubín caído. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, esos creyentes sanan. Obviamente hay que buscar ese grado de poder en Cristo, pero ahí está para nosotros. Miren Hechos 5:15. Hechos 5:15. Adorado sea Dios. Hechos capítulo 5, versículo 15. Dice así la palabra, mis amados hermanos. Por tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre uno de ellos. Un hermano grande en Dios dice: si otro humano lo hizo, usted lo puede hacer si cree en Cristo. Adorado sea Dios. Si Dios no tiene acepción de personas. Es quien busca o quien no busca. Quien clama o quien no clama. Quien cree o quien no cree. Miren, mis amados hermanos, el capítulo 8, de ahí mismo, capítulo 8, versículo 4, dice: pero los que fueron esparcidos, miren eso, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, es decir, uno de los esparcidos, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estarían estos dando grandes voces, huyendo de la presencia del Señor, por la presencia del Hijo de Dios, de uno de los hijos de Dios ahí. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Era que Felipe era consentido de Dios? No, simplemente creyó, ¿sí? Aceptó el derecho de hijo adoptivo de Dios y lo usó. Que Dios nos permita hacer lo mismo. Ahora, los hijos son protegidos, mis amados hermanos. Miren Lucas 10:19. Lucas 10:19. Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Lucas 10:19. Dice, le voy a leer desde el 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo,
y nada os dañará. ¿Quién era el que bajaba como un rayo? Satanás. ¿Sobre quién nos dio poder? Sobre Satanás. ¿Sí? Aunque viniera con todos los demonios. Ahora bien, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Solo los hijos están escritos en los cielos. Solo los hijos tienen una cédula de ciudadanía esperando en la registraduría del cielo. Adorado sea Dios. Que Dios nos permita, hermanos, cuidar nuestra vida espiritual. Ahora, los hijos son bautizados en el Espíritu. Miren Hechos capítulo 19, versículo 1. Hechos capítulo 19, versículo 1. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Dice así la palabra. Hechos capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Eso es para los hijos. Cuando creas, estás en condiciones de recibir el Espíritu Santo. Eso es lo que muestra la palabra. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Todo creyente debe ser bautizado en el Espíritu. Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, como hemos sido bautizados cada uno de nosotros. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos sobre ellos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eso es una bendición para los hijos. Adorado sea Dios. Si está claro, mis amados hermanos, es la bendición para los hijos. Los hijos pueden proclamar eso. Adorado sea Dios. Ahora bien, los hijos, Dios quiere que esos hijos sean llenos de toda la plenitud de Dios, de todo el poder de Dios. Depende de nosotros. Miren Efesios 3:19. Efesios capítulo 3, versículo 19. Efesios capítulo 3, versículo 19. Efesios capítulo 3, versículo 19. Dice así la palabra, mis amados hermanos. Efesios capítulo 3, versículo 19. Dice así la palabra: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que como hijos seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Oiga eso. De toda la plenitud de Dios. ¿Habrá demonio que pueda dañarnos, hermanos? Versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa ¿dónde? Que actúa en nosotros. Que Dios nos permita lograr esa posición que es Dios el que quiere dárnoslo. ¿Por qué? Porque somos hijos. Esto no es para el mundo, mis amados hermanos, es para los hijos. Que no durmamos, que añoremos con el corazón ese poder sin límites, hermanos, para reírnos de los imposibles. Adorado sea Dios. Ahora, todo creyente es fortalecido en Cristo. Para el creyente verdadero, hermanos, que ha entrado en Cristo, no hay imposibles. Miremos Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Dice así la palabra, que esto lo conoce todo hijo de Dios. Alabanzas al Señor. Filipenses 4:13. Dice así, mis amados hermanos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es todo. Adorado sea Dios. Que el Señor nos ayude. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué dice la palabra? Volvamos otra vez a Apocalipsis 3:20.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. ¿Qué dice la palabra? Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. La invitación de Cristo dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es algo fuera de serie. Que Dios nos abra el corazón, el alma, el oído espiritual. ¿Habrá algo más glorioso que esas promesas, mis amados hermanos? Si hemos entendido, no busquemos un círculo sin centro. Miremos hacia arriba, de donde puede venir toda bendición y todo socorro. Adorado sea Dios. Ahora bien, entonces, hermanos, miremos como conclusión. Solo apropiándonos y proclamando nuestros derechos de hijos de Dios, sobreviviremos a este momento. Repito, solo apropiándonos y proclamando nuestros derechos de hijos de Dios, sobreviviremos a este momento. Llénese de fe, hermano. Llénese del Espíritu. ¿Sí? Los que descuiden su vida espiritual quedarán en el camino. Estamos en el último embalaje. El que descuide su vida espiritual, ya sea su manera de hablar, su manera de vivir, su manera de actuar, el que se deje enfriar, se quedará en el camino. ¿Quién lo dice? Lo dice la palabra. Miren Mateo 24:12. Miren Mateo 24:12. Miren Mateo capítulo 24, versículo 12. Mateo capítulo 24, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Mateo 24, 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de ¿quiénes? De muchos de sus hijos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuide su vida espiritual. Cuídela con el alma. Ahora, ¿cuál es la maldad? Miremoslo en forma muy rápida, hermanos. Miremoslo. Mire, ahí en el 24, pero el versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. A veces yo veo en la calle personas cantando coros, pero coros negativos, coros que no son de Dios, supuestamente cristianos, hechos por supuestamente cristianos. Entonces, pero inclusive uno los ve hasta pidiendo limosna. Uno dice, uy, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos falsos se levantarán. ¿Sí? Si no tenemos el Espíritu que nos muestre, mis amados hermanos, caemos en la basura, ¿sí? Lamentablemente con nombres cristianos. Entonces, cuide su vida espiritual. Cuide su vida espiritual. Cristo es poder. Cristo es victoria. Cristo es sanidad. Cristo es vida. Adorado sea el Señor. Ahora bien, otro problema es que muchos de los creyentes por los problemas perderán la fe. ¿Sí? Que Dios nos cuide, mis amados hermanos. Miren Lucas 18:8. Miren Lucas 18:8. Lucas capítulo 18, versículo 8. Lucas 18:8. Dice así la palabra. Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia a los que oran al Señor. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Muchos perderán la fe. Ven el mal ejemplo del pastor, o el mal ejemplo de la familia, o el mal ejemplo del hermano, o el mal ejemplo, ¿sí? Y perderán la fe. Que Dios te cuide nuestra vida espiritual. Ahora, hay otro problema, mis amados hermanos, de este momento, que es el pecado sodomita, la plaga del momento. Están cayendo niños, jóvenes y ancianos. Que el Señor nos guarde. Miremos 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2.
Dice así la palabra del Señor. Versículo 6 dice: y condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Hoy está de moda. Ahora, versículo 9 y 10. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Amén. Nos guardará de toda porquería y reservar a los injustos para hacer. Versículo 9. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación, de esa tentación, a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Miren el versículo 10. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Hay un respeto total sobre las cosas de Dios, mis amados hermanos, pero Dios puede librarnos de esa plaga. Adorado sea Dios. Hay otra plaga, que es la droga física y tecnológica. Cuando hablo de la física, pues es lo que consume la gente, que están cayendo los niños inclusive. Y la tecnológica, porque mire el internet y mucha porquería. Pues no digo que todo sea malo, ¿sí? Pero lamentablemente el poder del satánico está utilizando la tecnología para dañar nuestros hijos. Que Dios también nos guarde de esa plaga. Adorado sea Dios. Otra plaga, mis amados hermanos, hechicería. Los jóvenes poseídos no saben ni por qué hacen las cosas, ¿sí? Hay un poder hechicero nunca visto. Miremos Apocalipsis 9:18. Miremos Apocalipsis 9:18. Apocalipsis capítulo 9, versículo 18. Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9, versículo 18. Dice así. Dice así. Le voy a leer del 18 al 21. Dice: y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. La tercera parte de los hombres, millones. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Ahora versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de sus obras, de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. No se les olvide que estamos en octubre. Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Ojo al 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios. Ojo, ¿y de sus qué? Y de sus hechicerías, ni de su fornicación y de sus hurtos. Sexo libre, ¿sí? Y hechicería. Y bueno, ahí pueden ver, hermanos, plagas del momento. Adorado sea Dios. Ahora bien, entonces, cuide su familia, cuide la familia, ¿sí? Pida protección al Señor, ¿sí? Sobre estas plagas. Repito, sodomismo, droga, hechicería. Ahora, pero quiero decirles algo, mis amados hermanos. Pero si ves que tu familia es atacada por una de estas plagas y usted me llama, con el mayor gusto yo voy a las casas y hacemos culto. No quiere decir que lleguemos a decir, bueno, vamos a hacer X o Z. No, simplemente el adorar a Dios en la casa. Hay poder, da poder, y además el diablo huye. Que Dios nos guarde, mis amados hermanos, que Dios guarde la familia de los hermanos. Adorado sea Dios. Entonces, hermanos, evitemos caer en esas plagas. Agarrémonos al Cristo de la gloria o no pasamos. Ahora bien, yo estoy, dice la palabra, a la puerta y llamo. Abramos el oído, ¿sí? Y salvémonos nosotros y nuestra familia.
Si nos pegamos a Cristo, hermanos, una persona que ora en la familia es un apoyo muy poderoso para los miembros de la familia. Una persona fiel en la familia es un apoyo muy poderoso y una protección muy poderosa para la familia. Todavía la puerta de la gracia está abierta. Llénese de fe, ¿sí? En su poderoso nombre. Llénese de fe. Crea que el Cristo de la gloria lo ayuda. Adorado sea Dios. Ahora, hay protección para nosotros y para nuestros hijos, conforme a la palabra. Cree y tú y tu familia será salva. En Él hay victoria total a nuestro alcance. Si creemos, mis amados hermanos, no te desanimes. Como dice un hombre grande, siempre vaya por la victoria. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No permitas que nada dañe tu vida espiritual y tu fe. Usa continuamente ese poderoso nombre. Repítalo. Cuide su manera de hablar. Evite frases que dañen su vida. ¿Sí? Evite frases que indiquen muerte, que indiquen fracaso. No, usa el nombre. Adorado sea Dios. Y siempre diga, hay victoria en ese nombre, en el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. Porque la vida espiritual, ¿sí? Porque la vida espiritual, la fe en Él y el poder de su nombre son las armas que el diablo teme. Repito, porque la vida espiritual, ¿sí? La fe en Él y el poder del nombre son las armas que el diablo teme. Úselas. Y lo digo con todo el corazón. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Así sea. Le repito, su vida espiritual, ¿sí? Mis amados hermanos, su fe en Cristo y el poder del nombre hace que el diablo con todo su poder tema. ¿Qué dice la palabra? Aunque venga el demonio como ríos, el Espíritu de Jehová levantará bandera. ¿Cómo levanta bandera? Por ese creyente que usa el nombre. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Oremos. Señor, te adoramos. Ayúdanos, ayuda a nuestras familias, nuestros niños, nuestros jóvenes. Padre Celestial, tú ves el momento que vivimos, pero eres Dios. Señor, no hay nada que te supere y nunca has perdido una batalla. Padre, por eso podemos confiar en ti. Podemos usar ese poderoso nombre que hace que tiemblen los poderes de los infiernos. Ayúdanos para ser mejores creyentes, Padre mío, más consagrados, Señor, más comprometidos para tu gloria. Bendice los hermanos que están pasando por problemas, Padre mío. Bendice los hermanos que están siendo atacados por el poder de los demonios. Y ayuda a cada familia, Señor, porque te amamos. Guarda nuestras familias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a orar por los que en este momento quieran aceptar al Señor. Oren conmigo, amados hermanos, que quieran aceptar a Cristo. Amado Jesús, en este momento confesamos con nuestra boca que tú eres el Señor del universo. Y creemos en nuestro corazón que Dios te levantó de los muertos. Conforme a esta palabra, Señor, tu palabra dice que soy salvo. Señor, recibo tu presencia. En este momento te pido que me hagas una nueva criatura, que me adoptes como hijo tuyo. Señor, te alabo, te glorifico porque tu palabra es verdad. Escribe mi nombre en este momento en el libro de la vida y permíteme a partir de este momento servirte y amarte y adorarte. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a orar por los enfermos. Señor, reprendo en el nombre de Jesús toda enfermedad y toda dolencia. Tú eres el que nos sanas, Padre mío. Reprendo toda obra del demonio, Señor, en los cuerpos, Señor, en los espíritus, en las almas, en las mentes. En el nombre de Jesús, por las llagas tuyas, fuimos sanados. Sana a mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, y pedimos, Señor bendito, que tú proveas. Porque tu palabra dice que tú eres el proveedor. Tu palabra dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Los leones tienen necesidades, Señor, pero los que aman a Dios no tendrán falta de ningún bien. Ayúdanos, Padre, para poder amarte, adorarte. Haznos un pueblo más espiritual, más consagrado, más comprometido. Un pueblo que te adora, que te glorifica. Un pueblo que cree en tu nombre. Un pueblo que cree en tu palabra y que gana las batallas usando tu nombre. Te alabamos, Padre, y te glorificamos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Cantemos un coro para terminar. Los ojos de Jehová abiertos siempre están, y desde el más allá puede mirar el bien. Allá cuando Israel que cautivo cayó, Jehová siempre miró a su siervo Daniel. Ese Dios del ayer hoy contemplando está. Si tú haces el bien, y recompensará con la vida eterna al que aborrece el mal y quiere serle fiel, y recompensará con la vida eterna al que aborrece el mal y quiere serle fiel. Amén. Que podamos adorarlo. Que Dios les bendiga, hermanos.